Bueno, em, muy buenos días nuevamente, hermanos. Siempre digo que es un privilegio el poder pasar aquí adelante, el poder abrir las escrituras, la palabra de Dios y poder dar un mensaje, porque realmente es, aparte de ser un privilegio, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Entiendo yo que una persona que pasa al frente o que tan solo hable de las escrituras o predique, testifique a otra persona, es una gran responsabilidad para sí mismo por el hecho de que todos tenemos un testimonio. Y ese testimonio puede ser bueno o puede ser malo. Lo interesante dentro de todo es que Dios es un Dios bueno. Yo soy malo y en mí está el pecado. Nací con el pecado. Nací en pecado. Pero Dios sí es bueno. Y por su gracia y su misericordia es que nosotros podemos estar aquí en este lugar en esta mañana. Muchos quieren tildar a las personas que van a la iglesia miembros santos. La realidad de todo esto es que este lugar es un lugar de pecadores, no un lugar de santos. Todos estamos aquí sentados reconociendo nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestras falencias delante de Dios y buscamos de Él. Ese es el deseo que está en nuestros corazones. Está en mi corazón y espero que esté también en el tuyo. El buscar a Dios, el conocer a Dios, conocerle más. Creo que más de un hermano puede dar testimonio de lo mucho que aprendimos el año pasado con el curso de FLET. Eran datos, informaciones que nunca se nos había pasado por la cabeza. ¿Quiénes eran los cananistas? ¿Cuánto tiempo pasó que llegaran los magos a donde estaba Jesús? No fue en la misma noche que nació Jesús, en el mismo día. Fueron muchos días después, esas cosas nosotros no sabíamos, pero ¿qué ganamos con esto? Conocemos más a nuestro Salvador, conocemos más su historia, la historia de Dios que encontramos en este libro que se llama Biblia. En esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles de la gracia y de la misericordia de Dios. No les voy a decir nada nuevo, pero quisiera que me acompañen. Y como texto principal puse el Salmo 145:8, el siguiente, dice, más de uno conoce este texto, Salmo 145:8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué significa clemente? Un sinónimo podría ser piadoso, bondadoso, dulce. Dulce es Jehová, lento para enojarse y tardo. Misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con nosotros y sus misericordias sobre todas sus obras. El versículo 9. Ahora quisiera ver con ustedes la diferencia entre estas dos palabras que encontramos aquí, la gracia y la misericordia. La palabra griega que se usa más a menudo para misericordia es eleos o eleos, que significa lástima o compasión para misericordia. La palabra que se utiliza para gracia es charis o charis, que significa favor, favor. La misericordia y la gracia, parafraseadas de una forma distinta, se podría decir así. La misericordia es el acto de retener el castigo merecido. Es el acto de retener el castigo merecido. Mientras que la misericordia, perdón, la gracia es el acto de otorgar un favor inmerecido. Hermanos, en su gracia y su misericordia, Dios no nos da el castigo que merecemos. A decir, el infierno. Mientras que en su gracia
Dios nos da el regalo o un regalo que no merecemos, a decir, el cielo, la salvación, la esperanza de que un día vos y yo vamos a estar sentados delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No merecemos eso. Es un favor inmerecido. Para explicar un poco más lo que es la gracia, podríamos decir de la siguiente forma. Cuando una persona trabaja 8 horas al día, normalmente suele ser 10 o 11 en Paraguay, recibe un pago justo por su tiempo. A eso le llamamos salario. Cuando una persona compite con otra persona, como ayer todos estábamos corriendo, ¿qué equipo va a ganar? Naranja, verde. Y una persona gana, recibe un trofeo. A eso le llamamos premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus años de trabajo o de servicio o sus altos logros, a eso comúnmente le llamamos reconocimiento. Recibimos un reconocimiento el año pasado con nuestro certificado ahí por haber terminado el curso de FLET, Vida de Jesús 1. Es un reconocimiento. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, de ganar un premio y no merece tampoco un reconocimiento? Ahí vemos, hermanos, el cuadro del favor no merecido de Dios. El favor no merecido de Dios. La gracia y la misericordia podemos definirlo de la siguiente forma. Son las dos caras de una misma moneda. Y a esta moneda le vamos a llamar el amor. El amor. La misericordia es un amor compasivo hacia los débiles, por compasión, por tu debilidad. Sin embargo, que la gracia es un amor generoso hacia los indignos, que es el antónimo de digno. Yo soy digno de recibir esto. En este caso no. Es un amor generoso hacia los indignos. No lo merecemos. Los seres humanos somos débiles e indignos. Todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Todos. La misericordia nos lleva al camino del perdón. Sin embargo, la gracia nos lleva a la reconciliación con el Padre. No merezco el perdón, pero Dios, en su gracia y su misericordia, me perdona. Te perdona. Vamos a ver unos ejemplos, siguiente hermano, unos ejemplos de la gracia y la misericordia de Dios. Muchos piensan erróneamente que la gracia y la misericordia solamente se pueden ver en el Nuevo Testamento. La realidad es, hermanos, que la misericordia y la gracia se manifiestan a través de toda la escritura o a través de toda la historia de Dios. Y unos ejemplos que les quiero dar, encontramos muchos. Encontramos al primero, David, un gran ejemplo. Es el ejemplo tal vez más destacado porque fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Impresionante el título que recibió este hombre. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, a pesar de sus grandes errores, pecados, Dios lo perdonó. Él fue codicioso, mató, fornicó, adulteró. El otro ejemplo que encontramos es Abraham. Él fue mentiroso, temió, tuvo miedo también. El siguiente es Jacob. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué fue lo malo que hizo Jacob? Engañó a su hermano, fue un tramposo, en otras palabras. Moisés era un terco y tuvo temor de ir al frente para la liberación del pueblo de Israel.
no se creía digno, no soy capaz, no quiero. Pero Dios igual lo usó. Y el otro ejemplo, Rahab era una prostituta. Los israelitas se rebelaron muchas veces contra Dios. ¿Cuántas veces? Pero hermanos, Dios todavía a cada uno de estos los usó para su propósito. Dios fue fiel a sus promesas. Nunca fallaron. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. En el Nuevo Testamento también encontramos unos ejemplos. Saulo era un perseguidor, perdón, perseguidor digo bien, pero Dios lo llamó para convertirse en Pablo, el gran apóstol, el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, 13 libros para ser más exactos. Pedro era un temperamental, también tuvo miedo, negó a su maestro, pero Dios lo usó para predicar y alrededor de 3.000 personas se convirtieron. Tomás dudó, pero Dios lo usó para predicar el evangelio en la India y según las tradiciones probablemente también en Indonesia. María Magdalena estaba poseída por un demonio, pero Dios en su gracia le dio la maravillosa oportunidad de ser la primera en ver al Cristo resucitado. Marta también tuvo una situación similar, era inquieta, pero Dios también le permitió ser una de las primeras en ver al Maestro y también a su hermano, Lázaro, resucitados. El siguiente, Barrabás. ¿Por qué Barrabás? Era un delincuente, probablemente de lo peor que había en la época, pero Dios le permitió ser el cambio por Jesús. Permitió que lo liberaran a cambio del Maestro, de Cristo Jesús. Por último, el ladrón penitente. En 2 libros nada más se encuentra el registro de este ladrón penitente. En uno le llama malhechor y en otro ladrón. En otros 2 libros, creo que son Marcos y Lucas, no encontramos registro, perdón, en Lucas y Juan no encontramos el registro de esta persona, pero Dios le dijo, le perdonó y le prometió que ese mismo día estaría con Cristo en el paraíso. Les pregunto, ¿qué de bueno tenían estas personas para ser utilizadas por el Maestro? Claramente la Biblia es un registro de un Dios que perdona y no que perdona una sola vez, repetidamente. Aún más, un Dios perfecto que obra en y a través de ellos los vasos rotos para su gloria. Hermanos, solo la misericordia y la gracia de Dios pueden salvar y nos pueden sostener a nosotros hoy. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, no a Francisco o a Fidencio o a Claudia, a todos los hombres. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si Dios ha mostrado su amor a estas personas en el pasado, yo creo que debe poder hacerlo en nuestras vidas también hoy, hermano. Ahora bien, la gran pregunta. Siguiente. ¿Cómo respondemos al amor de Dios, hermano? Esta es la parte práctica. ¿Cómo respondemos a ese amor de Dios? Y como primer punto, vamos a ver que tenemos que reconocer nuestras necesidades de gracia y de misericordia. Reconocer nuestra necesidad de la gracia y la misericordia de Dios.
Para abrazar la misericordia y la gracia de Dios necesitamos, ¿qué dice ahí? Humildad. Santiago dijo lo siguiente, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oyendo un joven campesino inglés, allá por los años 1930, que el doctor Morrison, un gran misionero que se encontraba en la China, trabajando, misionero en la China, pedía un ayudante. Necesito un ayudante. Ese fue el mensaje que recibió. Vino a ofrecerse a su servicio a un miembro del comité misionero, este joven inglés, vino, quien quedó asombrado de ver, perdón, este joven fue al lugar donde habían solicitado al ayudante para el misionero Morrison. Cuando llegó este muchacho, este joven, a la misión, dice que la persona que lo recibió quedó asombrado al ver a un joven falto de instrucción y cubierto con malos vestidos para aspirar a ser un auxiliar de un traductor de la Biblia al idioma chino. Por otra parte, había en este ofrecimiento tanta sencillez, este joven tenía tanta sencillez a la hora de pedir el puesto y buena fe, que la persona que lo recibió no se sintió en posición o en condición de decirle, no, vos no. Entonces, ¿qué hizo? Amigo, ni yo ni mi compañero podemos consentir el enviarte como auxiliar del doctor Morrison a la China, pero podemos enviarte como un capataz o como un criado del señor Morrison. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Señor, contestó humildemente y dijo lo siguiente, lo que deseo es servir a mi señor en la China, sea como misionero, sea como criado o sea como capataz. Seré lo que usted disponga que sea. No importa el puesto en el cual me ubiquen. A este hombre Dios lo bendijo y bendijo su humildad y ratificó su decisión de tal forma que este joven campesino, pobre e ignorante, llegó a ser más tarde el célebre doctor Milín, uno de los misioneros más distinguidos de la iglesia contemporánea en la China. Dios ensalza a los humildes. Tal vez si se presentaba una persona con toda la capacidad intelectual, pero con falta de humildad, no hubiese pasado nada. Pero la humildad de este joven lo llevó a ser utilizado por Dios en gran manera. Hermanos, al humillarnos ante Dios, cambiamos nuestro enfoque del ser humano normal y corriente y reconocemos a un Dios soberano sobre todas las cosas. La misericordia y la gracia de Dios nos liberan del perfeccionismo, de un corazón orgulloso y rebelde a un corazón humilde. Reconocer nuestras necesidades de gracia y de misericordia. Como segundo punto, necesitamos, hermanos, aceptar la gracia y la misericordia de Dios. En el mundo hay una gran necesidad de libertad. Muchos necesitan libertad, de distintas índoles, por así decirlo. Libertad espiritual,
libertad corporal para los que están recluidos. Naturalmente las personas se alegran cuando reciben algo gratis. ¿A quién le gustó mucho ayer la pizza? Estuvo rica la pizza. Alfredo, el único que le gustó, Rebe. Las empanaditas de jamón y queso, de carne. La torta, bárbaro, la torta de la tía Francia. Riquísimo. Y fue gratis. Fue gratis. La buena noticia es que Dios ha ofrecido su gracia y su misericordia gratis. Jesucristo ha hecho por nosotros todo lo que necesitamos para nuestra salvación. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, haciendo alusión a Jesús, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No somos salvos porque seamos buenos. Lo que quiero resaltar en esta mañana es, hermanos, que Dios es bueno. Dios es bueno. Él ha pagado todo el precio necesario para nuestra salvación. Además, Dios sabe que no solo amamos lo gratis, sino que también amamos lo nuevo. Este versículo me gusta mucho y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sos guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Necesitamos, hermanos, aceptar la gracia y la misericordia de Dios. Aparte de tener una nueva vida, tenemos el gran privilegio de vivir para Él. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios, en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No solamente tenemos la bendición de vivir para Él, sino que tenemos la oportunidad, mientras caminamos en sus caminos, de seguir experimentando esa gracia y esa misericordia de Dios. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Reconocer nuestra necesidad de gracia y misericordia. Aceptar esa gracia y misericordia de parte de Dios. Y como tercer y último punto, conocer nuestra identidad en Cristo y compartir su amor con los demás. En un momento fuimos hijos de ira a causa de nuestros pecados, pero en Cristo ahora somos hechos hijos de Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El llamado es a conocer más nuestra identidad en Cristo, nuestra posición en Cristo, como hijos suyos. Debemos estar agradecidos de que nuestro Padre está lleno de gracia y de verdad, como dice Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Debemos conocer nuestra relación con Él. Hermanos, leí por ahí de que la población mundial en el 2025 estaría rondando los 8.000 millones de habitantes.
8.000 millones de habitantes. Es una cifra exorbitante. Trato de imaginarme cómo sería estar en una multitud de 8.000 millones de personas. Sería desesperante. La gran pregunta es, ¿cuántos de estos 8 millones de personas le dedican más que un pensamiento o tan solo un momento de sus días a aquel que los puso en la tierra, en Dios? Alguien dijo, si quieres aprender de Dios, debes tratar con Él. Pues con quien tratas, a Él mismo será semejante. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios para los hombres. Y cuando la leo y cuando recibo la luz a través de su Santo Espíritu, es cuando aprendo y conozco más acerca de Dios y de sus caminos. Si quiero conocer mi identidad en Cristo y conocer más a mi Salvador, tengo que tratar con Él. ¿Y cómo lo hago esto? Con su palabra, meditando en ella. Su deseo es que tengamos misericordia de los demás también, conocer nuestra identidad en Cristo y compartir su amor. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Oseas, capítulo 6, tengo que ver ese pasaje, no lo tengo, pero el de Lucas es bastante claro. El Señor ha plantado la semilla de amor en nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo que mora dentro del creyente. En el momento de creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Siguiente. 1 Corintios 15:10 dice, Pablo decía esto, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, ¿qué dice Pablo? He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Este gran apóstol se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Pablo se dio cuenta de la importancia de trabajar duro para el Señor, pero como respuesta a su gracia, no como un esfuerzo para ganar su favor. Habíamos dicho que la gracia es gratuita, es un favor no merecido. Siguiente. Hermanos, el primer punto que habíamos mencionado en esta mañana es que necesitamos reconocer nuestra necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos aceptar esa gracia y esa misericordia. Si aún no has tomado la decisión de creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, este es el momento. La gracia es gratuita, no tiene ningún precio. Jesús pagó el precio. Dios mismo enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Necesitamos aceptar la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos conocer más a nuestro Salvador y compartir su amor con los demás. En Cristo, Dios nos mostró su gracia y su misericordia. No merecíamos que Jesús tomara nuestro lugar en la cruz, pero Dios decidió que fuera así. Jesús llevó nuestro castigo y la ira de Dios por cada uno de nosotros y por nuestros pecados los llevó sobre sí. Tu pecado y mi pecado. Que el Señor bendiga su palabra, que así hemos leído en esta mañana, y este último pasaje dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, sin temor, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
No sé cuál es la situación por la que estás atravesando, pero es tiempo de acercarnos a Dios. Este es el llamado. Padre bendito y Padre eterno, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das y esta libertad, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, sin temor, sin miedo a ser apresados, arrestados, inclusive a morir, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar esta libertad que tenemos, este gran privilegio, este regalo hermoso que nos da, Señor, de ser libres, de conocerte más, de alabarte, de rendirte culto. Gracias, Padre, por ese amor inmerecido. Gracias por tu misericordia. Gracias por esa gracia inmerecida, Señor, que alcanzamos por Cristo Jesús, Señor. Y esa esperanza viva, Señor, de que un día estaremos en tu misma presencia, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Una vez más te damos gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús y dejamos en tus manos, Señor, esta semana que iniciamos hoy. Que todo sea, mi Dios, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.